Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con el webinar de la semana número 5 y vamos a hablar sobre el proceso de germinación y trasplante de nuestras plantas. Ok, entonces, bueno, ya todos me conocen, digo yo. Mi nombre es Roger Rojas Steller. Yo tengo un emprendimiento que trata, bueno, es de paisajismo integral, pero también tenemos un pequeño segmento que habla sobre los huertos urbanos. Entonces, bueno, el emprendimiento se llama Roma, Paisajismo Integral, y es un grupo de arquitectos y, bueno, e ingenieros agrónomos que trabajamos para llevar una propuesta de paleta vegetal nativa a cada uno de nuestros hogares. Entonces, también somos conscientes de lo que es eh, la producción de alimentos, en momentos como en los que traspasamos, digamos, como la pandemia, en el que se evidenció la importancia de no depender de una cadena de producción que está en la mayoría de las veces fuera de nuestras fronteras. A ver. Bueno, entonces como les explicaba, germinación y trasplante vegetal. Vamos a tener en cuenta lo que son las características y las fases de germinación de nuestra reproducción vegetal, trabajando siempre bajo la línea de un huerto urbano. Entonces, un momento, por favor. Ok. Bueno, entonces, para lo que es la producción de semillas y plántulas como tal, ¿verdad? En la línea de nuestro huerto es el paso número 1, que son los medios de desarrollo que podemos encontrar para lo que es la producción de semilla. Entonces, acá proponemos una selección de 3 elementos que nos parecen los más importantes, que bueno, que sería el medio en producción o cultivo bajo invernadero, el cultivo en maceteros o módulos de igual tamaño. También lo que sería el tema de las huertas como tal, a nivel de suelo, en, eh, en hileras, o la agricultura que conocemos como tal en las zonas rurales de nuestro país. En este proceso, o bueno, en estos medios el proceso de germinación va a variar, entonces dependiendo de la condición en la que se encuentre específicamente la planta. Entonces ya conocemos que el invernadero es ese espacio o ese hábitat que creamos para emular un entorno natural, eh, o las condiciones exactas e idóneas para que una semilla logre hacer la evolución, bueno, vamos a poner, como vemos acá, de lo que es el paso de la semilla hasta ya la planta que empieza a dar flores y a germinar como tal, dando fruto como el fin de su proceso reproductivo o de vida en algunos, bueno, en la mayoría de los casos. Como medios oficiales, tal vez lo primero que se nos venga a la mente van a ser los almácigos, que son estas bandejitas que tal vez algunos hemos visto, que lo que hacen es, igualmente, como les decía, duplicar ese contexto idóneo para que la semilla pueda tener su desarrollo sin tener que enfrentarse a las condiciones climáticas externas de un entorno tal vez un poco más abrasivo. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, vemos acá que son módulos que se manejan con 2 capas de tierra usualmente. Entonces, lo que se hace es que se asegura una capa base que permita y que genere esa condición para el desarrollo de la raíz. Se coloca la semilla entre esa capa y se coloca una capa de sustrato más liviana que lo que va a hacer es estimular la semilla con el apoyo digamos que del medio líquido. O sea, cuando se aplique el agua, ya la semilla se reactiva en su proceso de crecimiento. Este, lo ponemos como ejemplo, pero si lo vemos, lo podemos llevar a nuestra huerta, en nuestro hogar. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, podemos duplicar este escenario en los Tetra Paks.
que son elementos que se pueden manejar horizontal o verticalmente para emular ciertas condiciones y llevar a producir desde una semilla de girasol hasta una semilla de aguacate o algo, un fruto más de mayor tamaño que nos pueda presentar como un pequeño reto en el proceso. Igualmente, si lo vemos fragmentadamente, la producción de estos módulos lo llevamos a la unidad. Podemos duplicarlo igualmente como concepto, el que sería una bolsa, o en sí el área que va a abarcar o necesitar cada semilla para llevar ese desarrollo vegetal a su máximo esplendor. Entonces, acá les hablamos de lo que son las etapas de desarrollo. Como ese proceso, ¿verdad? Del ciclo natural que está, bueno, como la vida cíclicamente. Entonces vemos puntos en donde la semilla ya pasa de lo que es la semilla como tal a ese proceso de ruptura de la esfera o de la capa protectora que garantiza la preservación de ese ADN y la aparición de las primeras hojas primarias, que es digamos, este escenario en el que ya la semilla ha perdido. Un momento. Las disculpas del caso, estábamos con problemas técnicos y ya los solucionamos. Entonces, vamos a seguir. Bienvenido Alfredo y bienvenido Sebastián. Mira. Okay. Entonces, estábamos hablando, bueno, de lo que eran las etapas de desarrollo en las plantas. Bueno, y lo que es el proceso de, segundo, bueno, ya, el proceso de germinación y cómo va pasando al estado de emergencia en esa ruptura, y lo que sería el desarrollo inicial de las hojas primarias. También tendríamos, esto podría pasar en un día o 2 días, dependiendo del tipo de semilla que estemos reproduciendo. Y ya al momento que aparecen las hojas trifoliadas, es un indicador de que la planta se encuentra por un buen camino de desarrollo y continuará creciendo hasta llegar bueno, al punto de la prefloración. También en la etapa de la floración, que es ese momento en el que la planta como ser desarrollado suelta sus esporas para garantizar la reproducción de su semilla y la conservación y desarrollo de su ADN como especie, como tal, ¿verdad? Entonces, de la etapa de la floración a la maduración ya es un proceso más corto, pero en algunos casos, por ejemplo, un árbol garantiza lo que son las etapas el inicio de lo que son las etapas de producción de frutos, y en otros ejemplos, como una lechuga, por ejemplo, tendríamos ese momento en el que ya podemos ir a cortar nuestra planta como tal. Y bueno, dependiendo del proceso, por ejemplo, en una lechuga, nosotros podemos cortarla y garantizar que la planta siga produciendo hojas sin tener que iniciar desde el proceso de germinación básico como tal. Entonces, vemos a la planta como un ser vivo y dinámico, ¿verdad? Que está respondiendo a los estímulos externos, y nuestra labor, tal vez como productor o como interesado en producción de alimentos, es ir haciendo la observación y garantizando que la semilla tenga esas condiciones ambientales necesarias para su desarrollo óptimo. Un paso importante también es lo que sería la selección de la semilla. Acá tenemos, bueno, que la palabra almáciga es una palabra de origen, tal vez el nombre como tal, de origen árabe hispánico, que significa almashca, y también del árabe clásico, que significa mashca, que venía a representar lo que era el depósito de agua como tal. En el proceso vamos a pasar digamos, el almácigo como tal, le vamos a denominar a ese contexto de crecimiento para una semilla, pero al espacio donde tenemos el grupo de almácigos, lo vamos a conocer como semillero, que es el lugar donde nosotros garantizamos que al momento de cosechar un producto en la huerta, tener la capacidad de reponerlo y de regenerar el espacio en el que estaba el otro cultivo como tal. Entonces, siempre es importante tener en cuenta
lo que sería, bueno, desde la intención de la semilla, para qué quiero yo germinar una semilla, ya sea para un huerto, para no sé, una especie, una especie arbórea que, no sé, que tiene alguna atracción en especial. Pero lo que siempre vamos a tener en cuenta en la producción vegetal es el crecimiento. Entonces, como con las mascotas también, ¿verdad? Muy bonito el proceso de crecimiento, pero hay que comprender y conocer los alcances de la etapa madura que va a tener esa planta como tal. Entonces, lo que sería, por ejemplo, entender que si voy a producir una planta de yuca, las necesidades mínimas que necesita esa planta para que la raíz pueda tener su fruto y su desarrollo no se encuentre atrofiado por condiciones externas. Es decir, que imaginémonos no sé, un higuerón en un macetero de unos 30 centímetros. El higuerón, al pasar de unos 6 7 años, ya el macetero va a empezar a quedarse chico para el tamaño de las raíces. Entonces también hay una proporcionalidad en cuanto a lo que es, si lo vemos igualmente en una lechuga, en una zanahoria o en un árbol, la proporción de lo que hay arriba es igual a lo que está abajo. Entonces, si imagináramos un árbol muy frondoso, el árbol de Guanacaste, por ejemplo, podemos hacer una lectura de la demanda espacial que tiene la raíz como medio de desarrollo para garantizar ese follaje, porque si no, bueno, imaginando igual otros escenarios en los que la raíz puede ser superficial, que se extiende por la capa más vulnerable del suelo, o que la raíz es más profunda. Entonces veríamos como por ejemplo una zanahoria, que la raíz va a ser diferente a la de una planta de tomate. Entonces, por ejemplo, tener cuidado siempre con las lechugas, que la lechuga pareciera no tener tanto follaje o tanta desarrollo radicular, pero sí es uno de los vegetales que mayor volumen de raíz tiene. Entonces, por eso vemos en los sistemas de hidroponía que el desarrollo de la raíz en el agua, al momento de extraerla, ya podemos ver un volumen con mayor pronunciación. Entonces, ser consciente en dónde voy a cultivar la zanahoria y en dónde voy a cultivar el tomate como espacio como tal. También vamos a ser conscientes de la semilla, eh, de nuevo, que está expuesta a los condicionantes externos, pero vamos a verlo también desde lo macro como planeta. Y también si nos fuéramos un poco más allá, lo veríamos como sistema solar o como sistema de energías que están en interacción, generando cosas. Entonces, por ejemplo, ser conscientes de las temporadas anuales en los periodos que la planta como tal, el espécimen, va a encontrar las mejores condiciones para su desarrollo. Igualmente vamos a encontrar elementos como la lechuga, que si vemos acá, tenemos como la lista de las plantas. Esto sería un calendario de siembra y cosecha, se conoce como tal. Entonces, si yo tengo mi huerto y tengo toda esta lista de productos, yo tengo como información adicional que no es de campo, que no estoy en la tierra directamente, tengo esta información para una lectura macro de los periodos que mayor relevancia tienen en cuanto a lo que es digamos, al desarrollo de la planta. Entonces vemos, por ejemplo, si lo vemos a macro con los meses y las plantas, podemos tener una lectura de un diagrama que nos da hasta el punto de la cantidad de riego que vamos a necesitar. Y también vamos a ver movimientos como este gesto que aparece con la línea roja, que son los puntos de trasplante, entonces que están muy relacionados a lo que es la rotación del planeta y la interacción que el mismo tiene con lo que sería la Luna. Entonces, este tema del trasplante y el movimiento lunar lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá. Entonces, ese impacto de la Luna como ser, como planeta o asteroide natural del planeta Tierra, entonces tiene una gran influencia
en todos los procesos. Si vemos, por ejemplo, lo que es una marea llena bajo la luna llena, es diferente a tener una marea llena cuando la luna se encuentre en en luna nueva, por ejemplo, porque la presión gravitatoria que el astro ejerce sobre las masas líquidas es mayor en un momento que en el otro. Entonces vamos a ver igualmente el ciclo del agua como ese movimiento dinámico que se une a la estimulación del desarrollo vegetal de la planta para ese crecimiento. Bueno, perdón, un satélite, un asteroide. Igualmente, bueno, nos condiciona la fecha en la que hacemos el desarrollo de la semilla o el momento en que ponemos la semilla en contacto con el agua y con el suelo. Igualmente nos afecta en el momento en el que hacemos el trasplante de esta semilla germinada y también va a afectar en las cantidades de riego que yo estoy ejecutando en la planta. Entonces, ahorita vemos en qué momento es que tenemos que reducir los riegos, perdón, para ir como acoplándonos a esta dinámica que ya la planta trae por sí sola. Entonces, igualmente, el tema del abonado, cuando es que la planta necesita un impulso de nuestra parte y agregar esos factores externos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en la huerta, vamos a tener en ese calendario de siembra y cosecha, también vamos a tener los puntos lunares para todo este tipo, digamos, de acciones en la huerta. Entonces, por ejemplo, tal vez una pequeña introducción, así como rápidamente, las 4 etapas de lo que sería el movimiento lunar, y podríamos, o bueno, no, vamos a llamarlos ascendente y descendente a ese movimiento lunar, pero básicamente cuando hablamos de ascendente o descendente, lo que vamos a hacer referencia es a la sábila de la planta, a lo interno del sistema como tal. Entonces, cómo el planeta hace esa interacción de gravedad-atracción para que la sábila, por ejemplo, se encuentre en el follaje de la planta o se encuentre en la raíz de la planta. Entonces, estos movimientos lo que hacen es que nos permiten generar ciertas acciones a la planta sin que, por ejemplo, se nos desangre por pérdida de sábila. Entonces, vean, bueno, como un punto básico para entender lo que es el movimiento lunar, es decir, que tal vez no todos vamos a decir, ok, mira, me parece que la luna es luna llena y está en ascendente. Entonces vamos a tener como, por ejemplo, tener que hacer pruebas de campo. Entonces les voy a decir como un pequeño ejercicio que va a ser como, ok, entonces vamos a usar 2 días de la semana para hacer una observación lunar y vamos a tener el día 1 como esa observación lunar para yo definir la altura o un punto base. Es decir, entonces tengo la luna y utilizo desde mi corredor, no sé, el alero como indicador. Entonces la luna quedó al borde del alero. Entonces al día siguiente lo que voy a corroborar es si el movimiento de la rotación lunar, la luna se encuentra hacia arriba de mi borde o hacia abajo para definir si es ascendente, que se movió hacia la parte superior, o si es descendente, que el movimiento lunar se encuentra hacia abajo de nuestro límite. ¿Esto por qué? Porque va a ser como la forma inmediata de entender en qué fase lunar nos encontramos. Y igualmente, por ejemplo, lo que les decía de la luna nueva, es ese momento en el que la raíz se encuentra haciendo una fuerza de gravedad mayor. Entonces lo que hace es que atrae la raíz hacia ese punto. Entonces las 4 fases van a estar desarrolladas en 28 días aproximadamente. Igualmente vamos a tener una rotación semanal del movimiento lunar. Entonces vamos a ser muy conscientes de esos puntos. Igualmente, si lo vemos así, tenemos el zodiaco o digamos, las cartas astrales como esa lectura medieval de una información que es generacional, digámoslo así. Entonces, en la Edad Media, un paréntesis grande, como no había medios de lectura, el acceso a la información escrita
era reservada para unos cuantos de mayor poder adquisitivo. Entonces el cielo como tal funcionaba como ese medio o digámoslo así, la internet del momento. Es decir, en el que yo podría prever cuando se acercaba la época de invierno, imaginemos Europa, en el que el invierno va a diferir si sobrevivo o perezco en el proceso. Entonces, saber en qué momento es que yo tengo que hacer la cosecha y la conserva de los alimentos a través de la identificación de estos movimientos en el cielo. Entonces, tenemos lo que sería la luna nueva, con la mayor cantidad de salvia en las raíces, como les decía. Y como labores básicos vamos a tener, digamos, por ejemplo, la producción o la puesta en germinación de plantas, que la cosecha se encuentra hacia abajo del suelo. Es decir, de nuevo, el ejemplo de la yuca, la zanahoria, el rábano, la remolacha, todos esos productos que generan un fruto hacia lo interno de la tierra. También vamos a aprovechar el momento para generar labores de limpieza de plantas no deseadas en la huerta, que si lo vemos así, tenemos una competencia por el acceso a nutrientes. Entonces, entre más limpio tengamos nuestro huerto, mayor acceso a los nutrientes específicos va a tener cada planta. Igualmente hablando, por ejemplo, de una limpieza manual, básicamente inmediata. También vamos a poder realizar follajes para controlar lo que sea un nuevo crecimiento. Entonces, es decir, que si desarrollo la poda en este momento, me garantiza que yo pueda llevar digamos, un mayor volumen de desarrollo en lo que sería el follaje como tal. Y también es un buen momento para realizar abonado en las raíces. Entonces, si vemos el diagrama, tenemos un movimiento de savia hacia el inferior. En lo que sería ya la luna creciente, estamos pasando de la luna nueva a la luna llena, tenemos el movimiento ascendente, es decir, nuestro ciclo va a funcionar en contrario de las manecillas del reloj, y lo que va haciendo va a ser es igualmente el movimiento desde la parte luna nueva en la raíz a luna llena en la base, e igualmente los puntos de regreso de la sábila. Entonces, en lo que sería luna creciente, vamos a tener, bueno, las plantas van a estar más vulnerables a las plagas, vamos a tener un desarrollo más rápido del follaje, es decir, que si yo hago un trasplante de una plántula en este punto como tal, la plántula va a presentar un desarrollo más veloz. También vamos a tener un proceso de abonado para lo que son plantas de raíz superficial. Igualmente con el tema de las raíces, el abono de los macronutrientes que absorben las raíces. Y también es un buen momento para realizar esquejes o injertos en la parte superior o en el tronco de la planta como tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos encontraríamos en una luna llena en la que se estaría realizando esa conexión del esqueje con la planta como tal. Entonces, la circulación de las sábilas se mantendrían sin movimiento, o sea, sin detenerse de su ciclo normal. Entonces, en lo que sería la luna llena, vamos a aprovechar para hacer una poda con estímulo lento. Es decir, que si estoy trabajando con un bonsai, por ejemplo, cómo hacer esa poda para que el crecimiento del espécimen sea más controlado. Y si lo vemos en la huerta, igualmente, si hacemos, por ejemplo, una poda de lechugas, tendríamos un crecimiento de esas hojas de una forma más lenta. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sería conveniente cosechar lechugas como tal. Esto, igual en el escenario de que, ok, voy a trabajar con la misma planta o voy a introducir otra planta, porque también el tema de la luna llena y al estar la mayor cantidad de sábila en la parte superior de la planta como tal, los frutos de la misma van a ser más sustanciosos, y también va a haber una mayor calidad del mismo. Entonces, igual en la parte de la menguante, igualmente vamos a trabajar con las semillas que tardan más tiempo en germinar. En la luna creciente, teníamos las semillas que son, digamos, más rápido su proceso de desarrollo. También vamos a trabajar lo que son las plantas bajo cosecha, que cosechan bajo suelo, perdón.
y también lo que son las plantas y árboles que cosechamos por las flores o por la obtención de semillas. Bueno, para lo que sería la pérdida de sábila, vamos a trabajar igualmente la poda, pero igualmente hay que garantizar siempre el proceso de sellado de la herida como tal, para evitar la pérdida de la sábila. Y también vamos a hacer un abonado a las plantas con raíz más profunda. Para lo que sería la siembra y cosecha, volvemos. La información, es importante saber como la generalidad de mi paleta vegetal. ¿Por qué? Porque con esta generalidad yo voy a tener discernimiento en cuanto a lo que es la rotación de cultivos, que es la interacción, ¿verdad?, entre familias de la huerta, para que el acceso a los nutrientes sea equitativo. Es decir, que si, por ejemplo, cultivamos en una mesa solamente lechugas, va a ser un gran problema porque los nutrientes va a haber pérdida de nutrientes. Así, por ejemplo, tuviéramos el desarrollo de maíz y también lo que serían igualmente como elementos complementarios y generadores de simbiosis, podríamos hablar de la que sería la relación entre cultivos, es decir, el cultivo que me ayuda a generar una barrera para lo que sería la protección contra plagas, o intercambio de nutrientes desde la raíz. Entonces, un ejemplo como tal, lo que sería la relación que tiene la planta de tomate con las plantas de albahaca, esa relación de olores y las plagas que ésta repele. Entonces, es un elemento importante para comprender toda la relación que se está dando en ese pequeño ecosistema que estamos creando, siendo la huerta como tal. Entonces, igualmente, el riego, ¿verdad? Como ese punto de activación del proceso base en el que tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, podemos jugar con la planta, llevándola a puntos de estrés. Entonces, el caso, no sé, básico de una suculenta. ¿Qué pasa con una suculenta cuando la tenemos en la sombra? ¿Qué pasa cuando está en media luz? ¿Y qué pasa cuando está con sol completo? Entonces podemos ver cómo reacciona la hoja, esa fotosíntesis, ante esa interacción con el calor del sol. Entonces por eso tenemos como condicionantes ambientales el suelo, que es ese medio de desarrollo de la semilla y de intercambio de nutrientes, a través del agua, que es ese canal de desplazamiento o la cadena de distribución de nutrientes, y el intercambio que se realiza con la luz y el calor. Entonces, vamos a ser muy conscientes al momento de realizar el riego en nuestra huerta de lo que es el soleamiento. Siempre, entonces, vamos a buscar momentos idóneos que siempre van a ser a primera hora de la mañana o en las últimas horas de la tarde. ¿Por qué? Porque así la interacción del suelo con ese líquido no va a estar tan intervenida por lo que es la interacción solar. Entonces es muy diferente, por ejemplo, si aplicamos el riego al mediodía, cuando tenemos el sol en su máximo, en su punto máximo, perdón, y han pasado ya sus mínimos 5 horas de calentamiento de esa superficie. Entonces el agua y la interacción que va a tener con la raíz va a ser muy violenta y lo que nos va a generar es que la planta se golpee o en el peor de los casos que muera. Entonces la variación de los líquidos durante el año va a estar de nuevo influenciada a esa época. Es decir, el riego que vamos a tener en verano, en la época seca, va a ser diferente al riego que vamos a tener en la época lluviosa. Y siempre como indicador, para no comprometernos, tenemos que garantizar que el suelo esté húmedo, pero no encharcado. Entonces vamos a usar desde un lapicero, puede funcionarnos para introducirlo en la tierra, y al momento de retirarlo, la interacción del líquido con esta superficie nos va a indicar si el sustrato se encuentra seco o si necesita, bueno, sí, si se encuentra seco necesita agua, o si por el contrario tiene todavía una condición de humedad bastante alta. Esto funciona, este ejemplo, digamos, el del pincho o el del palito, funciona muy bien para los cactus y las suculentas, ¿verdad? Que es como el eterno conflicto. Entonces, bueno, para lo que es el riego vamos a tener estos tres medios macro, digámoslo así, que sería el riego por goteo, que es un riego que depende de un sistema de almacenamiento
de un timer o de un centro, de un filtro, que lo que va a hacer es regular la cantidad de agua que llegue a la raíz del suelo, de la planta, perdón. Igualmente, siempre vamos a trabajar estos escenarios evitando el encharcamiento como tal, es decir, que la raíz nunca quede cubierta por completo por una capa de agua. Igualmente, la aspersión, dependiendo del escenario, por ejemplo, el riego con aspersión va a tener un impacto diferente en una planta que depende más de un riego por goteo, es decir, que su hoja tiene mayor concentración de agua. Por ejemplo, una lechuga, si regamos una lechuga con aspersión, lo que garantizamos es que esa hoja se pudre. Entonces, no en todos los escenarios vamos a usar un riego por aspersión sin antes haber tenido un criterio base para tomar la decisión. Y este sistema que también funciona mucho en el campo, que es el riego por surcos. Entonces, son como unos puntos. Y en cuanto a lo que es ese riego, ¿cómo generamos, por ejemplo, imaginémonos Guanacaste, en la pampa, ¿verdad? Con esas bajuras y ese calor. Entonces, ¿cómo hacemos para que el agua que acabamos de colocar en la planta no se evapore en transcurso de una hora, sino que se mantenga en el suelo la cantidad de horas que necesita en específico la planta? Entonces, por ejemplo, encontramos este sistema de microtúneles. Tengo un amigo en Paquera, Marvin se llama. Él desarrolló un sistema, una cama de cultivo a nivel de suelo, con un perímetro de blocks. Entonces, garantiza una altura y trabajó un poco lo que es el tema del suelo para garantizar igualmente una mayor profundidad. Y entre esos blocks, con una estructura de PVC, logra generar una estructura primaria para colocar un plástico o un sarán que ya me permite generar una barrera, ya sea que necesito mantener como la conservación del ambiente interno o que necesito disminuir la radiación solar, que sería el ejemplo para esta estructura liviana, que en el campo es muy común utilizar hojas de palmera o hojas de paja para generar esta protección de la superficie a partir de una estructura de marcos rígidos, igualmente con elementos de la zona, que en su mayoría, ¿verdad?, troncos y gambas, para garantizar el sostenido de la estructura. Y en el mejor de los casos, por ejemplo, aprovechar una estructura portante que me va a generar una protección ambiental para generarla como una base de desarrollo de otra especie. Entonces, por ejemplo, podríamos tener, como acá en el ejemplo, una milpa o frijoles o tomate, y en la estructura de protección tener el desarrollo de una granadilla. Entonces, que el mismo espacio nos genere como ese intercambio de que el papel de la estructura o del elemento que se encuentra en el huerto interactuando es primordial. Es decir, que si quitamos la estructura, ya no podríamos tener la granadilla. Entonces, siempre también, por ejemplo, los espacios de estar, yo en vez de un cultivo o con un cultivo también podría tener una zona de estar acá, en la que yo tengo una protección ambiental, una interacción con plantas, no sé, aromáticas a nivel de suelo, y tengo un acceso a frutos directos desde la comodidad de una silla. Y eso es lo que tendríamos como parte de este webinar. Entonces, igual, muy agradecido, bueno, por el espacio de creando mi huerta como tal, para llegar a mayor cantidad de personas y tener esta información a su alcance. Por ahí tenemos una consulta, Roger, en el Facebook. Okay. Ya le voy a decir cuál es. La consulta es de Mariana. Pregunta, muy buena la información, dice, y después pregunta, ¿cómo es eso del control de las plagas con los aromas de las mismas plantas? Ok. Ok, sí. Las plantas aromáticas, como en específico, y también hay otro tipo de plantas que no hay, ¿Cómo qué tipo de ya plantas? son aromáticas, por ejemplo. Todas las plantas son aromáticas. Sí, ya. Las margaritas, que generan una flor, lo que hacen es funcionar como una base para polinizadores en el huerto. Entonces,
la idea del huerto como tal es tener un ecosistema. Entonces, Pero ¿cuál es mejor el papel de una planta aromática? Esa interacción va a ser que, por ejemplo, Depende los del bicho, olores... lo que está diciendo. Perdón. No, que depende del bicho, del bichito que se jale, así funciona. Correcto. Por ejemplo, una plaga, los sapos, que si lo vemos, ningún elemento de la huerta es una plaga. Todos están haciendo un papel en el ecosistema como tal. Entonces, decir qué es lo que pasa, que los olores de una planta generan una barrera para insectos y animales que son muy sensibles a los aromas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de los sapos, con aromas fuertes como la citronela, o por ejemplo, bueno, lo que les decía de las babosas o de las cochinillas, con lo que es digamos, el tomate y la albahaca, como plantas, digamos, fuertes, aromáticas. También podríamos hablar, por ejemplo, no en un huerto, sino también en un macetero de una planta ornamental. Y el tema muy común, los gatos. Entonces, como una planta de romero, de menta, puede hacer que un gato se mantenga lejos de una zona. Entonces, igualmente con los perros, hay otro tipo de plantas, que esos son como tipos más arbustivos, que el aroma que emiten en su época de floración ayuda a relajar el, al animal como tal. Y si nos vamos al ejemplo base, tal vez no como plaga, sino como en la parte de aromaterapia y todo lo que genera un olor en nuestra mente. Entonces, cómo el subconsciente también está funcionando. Entonces, en la huerta, ya para concluir, ser consciente siempre de esos actores que voy a utilizar para que me generen mayores beneficios. O sea, que ninguna planta esté en la huerta por estar. Y en este caso, el tema del control de plagas con plantas ornamentales entra el tema de jardines mixtos. Entonces, ¿cómo puedo tener mi patio con rosas, pero también cómo puedo estar produciendo lechugas en el suelo de ese rosal? No sé si quedó claro. Más o menos. Okay. Bueno, yo sí tenía una consulta ya propia, donde hablaba de lo de la poda, Ajá. según las fases de la luna. No entendí entonces cuándo es que hay que podar. Si hay que podar cuando está arriba o cuando está abajo. Ok, siempre eso va a estar definido, ¿verdad? Ok, por ejemplo, en el escenario que quiero que el follaje de esa planta, no sé, imaginemos, estoy haciendo un borde de mi acera. Entonces yo necesito que esa planta que yo sembré ahí llegue lo más rápido posible a tener una forma que me genere un borde visual. Entonces yo inicio con una poda. En estos puntos es el escenario en el que, por ejemplo, yo tengo la sábila en la parte superior o si no en las transiciones, es decir, en lo que sería la menguante y la creciente, que por ejemplo la creciente sería la transición hacia la luna llena y la menguante verá cuando vuelve la sábila a la raíz. Entonces, ser consciente de que si quiero desarrollar follaje, lo hago en la luna creciente, en la luna menguante, ¿verdad? Y si quiero reducir follaje, lo hago en la luna creciente. Controlar, sí. Ok, sí, depende de lo que uno quiera lograr, entonces. Correcto. Y de la planta. Ok. O sea, hace poco yo hice un trasplante, era un ficus, laurel de la India. Tenía 25 años de estar en un macetero de concreto. Entonces las raíces ya estaban, ya no había tierra como tal, sino que era un suelo muy degradado. Entonces, en el momento que hicimos el trasplante, la sábila de esa planta se encontraba en la parte superior. Entonces, la raíz como tal no se encontraba siendo tan afectada por los cortes. Es decir, si lo hubiéramos hecho al revés, nos hubiéramos encontrado con una raíz llena con mucha sábila que entorpece y puede llevar a la planta a la muerte. Y siempre que se hace una poda, sellar las heridas. Entonces, no sé si le quedó claro. Sí, ya. Obviamente ya en la práctica, pues, tiene uno Correcto. que estar otra vez preguntando, pero sí, eso sí, depende, digamos, si quiero podar, si quiero trasplantar, de lo que quiera hacer, tener en cuenta en qué punto está la sábila, la savia, los líquidos internos de la planta Correcto. para poder acomodar.
Correcto. Y también, por ejemplo, va a discernir en la condición de la hoja como tal. Si la hoja, si hicimos la siembra de una lechuga en un punto incorrecto, esa hoja, el desarrollo se va a picar, lo que se dice. Entonces también pasa como en los ranchos. En el campo, cuando se hace un rancho, se va a cortar la paja, se hace en el momento de la menguante, para garantizar que la hoja se conserve mayor en el tiempo, mayormente, porque está en un escenario de estimulación. Buenísimo. Okay. Si no, bueno, no sé si alguien tendrá alguna otra consulta. Creo que ya en la página no aparecían más. Entonces, pues agradecerle, Roger, por el tiempo, por todas las aclaraciones Con mucho y gusto. pues nos estaríamos viendo la siguiente semana. Ok. Igual nos vemos y recuerden ahí apuntar siempre sus dudas para el viernes. Muchísimas gracias.